Hola, hola, mis amores. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y farándula. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un vídeo que créanme, no se pueden perder. Agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no vamos a hablar de sus series o de sus campañas publicitarias, aunque claro, las mencionaremos por encima. Hoy vamos a desmenuzar una entrevista que ha causado revuelo, una entrevista donde Hande se abre como nunca antes, donde suelta todo, sin filtros, sin tapujos. Prepárense porque vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada detalle de esta confesión que nos deja ver a la Hande Erçel más auténtica, la que se esconde detrás de las cámaras y los flashes. Desde sus inicios en el modelaje hasta su meteórico ascenso en la actuación, pasando por sus relaciones amorosas, sus luchas personales y sus proyectos a futuro, nada quedará sin explorar. ¿Están listos para el chismecito jugoso? Yo sé que sí. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de enterarse de todos los secretos de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán siempre al día con lo último del mundo del espectáculo. Además, denle like al vídeo si están emocionados por descubrir todo lo que Hande Erçel tiene para contarnos. Vamos a darle mucho amor a este vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a sumergirnos en esta entrevista explosiva de Hande Erçel. La entrevista en cuestión, mis amores, fue realizada para una prestigiosa revista turca, *Millet Sanat*, y desde su publicación, no ha parado de generar titulares. Hande, usualmente reservada en cuanto a su vida personal, se mostró sorprendentemente abierta y vulnerable. En la portada, una Hande con una mirada intensa y una sonrisa sutil nos anticipa que lo que vamos a leer será diferente, será revelador. Y vaya que lo fue. La revista, conocida por sus perfiles profundos y preguntas incisivas, logró lo que muchos otros medios no habían podido, hacer que Hande bajara la guardia y se mostrara tal cual es. Una de las primeras cosas que llama la atención es su honestidad al hablar de sus inicios en el mundo del espectáculo. Hande confiesa que aunque siempre soñó con ser actriz, nunca pensó que alcanzaría el éxito que tiene hoy. Recuerda con cariño sus primeros castings, las largas horas de espera, los nervios a flor de piel y las pequeñas decepciones que, sin embargo, la motivaron a seguir adelante. No fue fácil, dice Hande en la entrevista. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en buscar otra cosa. El mundo del entretenimiento es implacable. Hay mucha competencia, mucha presión. Pero la pasión por la actuación era más fuerte que cualquier obstáculo. Y vaya si lo era. Hande rememora aquellos castings en los que se sentía diminuta, rodeada de otras chicas igualmente talentosas y con la misma ilusión. Recuerdo que a veces salía de esas audiciones con lágrimas en los ojos, confiesa. Pero me decía a mí misma, no te rindas, Hande. Tú puedes. Y así seguía. Esta perseverancia es una de las claves de su éxito, mis amores. Hande no se rindió ante la primera dificultad, ni ante la segunda, ni ante la tercera. Ella luchó por su sueño y lo logró. ¡Bravo, Hande! Hande habla también de la presión que sintió al principio de su carrera, especialmente por las críticas a su apariencia física. Ella, que siempre ha sido considerada una de las mujeres más bellas de Turquía, confiesa que le costó mucho lidiar con los comentarios negativos sobre su peso o su estilo. Al principio me afectaba mucho, admite. Llegué a dudar de mí misma, a pensar que no era lo suficientemente buena. Las redes sociales pueden ser muy crueles. La gente se siente con el derecho de opinar sobre tu cuerpo, sobre tu ropa, sobre tu vida. Pero con el tiempo aprendí a no darle importancia a las críticas y a concentrarme en lo que realmente importa, mi trabajo. Y aquí, mis amores, tenemos una lección importante para todos nosotros. En un mundo donde las redes sociales dictan muchas veces la forma en que nos vemos y nos sentimos, es fundamental aprender a ignorar los comentarios negativos y a valorarnos por lo que somos, por nuestro talento, por nuestras cualidades. Hande lo entendió y se convirtió en un ejemplo a seguir. Ella decidió que no iba a dejar que las críticas la definieran y se enfocó en su crecimiento personal y profesional. Y vaya que ha demostrado con creces su talento. Hande Erçel se ha consolidado como una de las actrices más versátiles de Turquía, capaz de interpretar personajes muy diferentes entre sí. Desde la dulce y romántica Selin en Güneş Inkler hasta la ambiciosa y decidida Eda en Senkalkam, Hande ha demostrado su capacidad para adaptarse a cualquier papel y para conectar con el público. Sus fans la aman por su naturalidad, por su carisma, por su capacidad de transmitir emociones a través de la pantalla. Y no solo eso, mis amores, sino que Hande también ha demostrado ser una actriz muy comprometida con su trabajo.
Ella se prepara a fondo para cada papel, investiga, se documenta, se mete en la piel de sus personajes. Su profesionalismo es admirable. Precisamente sobre Senkalkam, Ande habla con mucho cariño en la entrevista. Recuerda con nostalgia los días de rodaje, la química que tuvo con su coprotagonista, Kerem Bürsin, y el éxito arrollador de la serie a nivel mundial. Fue una experiencia increíble, dice Ande. Aprendí mucho, crecí como actriz y como persona. Y además, tuve la suerte de trabajar con un equipo maravilloso. Senkalkam Mis Amores, fue un fenómeno global. La serie fue vendida a más de 85 países y se convirtió en un éxito rotundo en Latinoamérica, España, Estados Unidos e incluso en la India. El carisma de Ande y Kerem, la química palpable entre ellos, la trama entretenida y los paisajes hermosos de Estambul fueron algunos de los ingredientes que hicieron de Senkalkam un éxito imparable. Ande recuerda con cariño las largas jornadas de rodaje, las risas con sus compañeros, los momentos de tensión antes de las escenas importantes. Éramos como una familia, dice. Nos apoyábamos mutuamente, nos dábamos ánimos y nos ayudábamos a crecer. Y claro, inevitablemente la entrevista toca el tema de su relación con Kerem Bürsin. Ande, que siempre ha sido muy discreta con su vida amorosa, se muestra un poco más abierta de lo habitual al hablar de su romance con el actor. Si bien no entra en detalles escabrosos, reconoce que fue una etapa muy feliz de su vida y que guarda muy buenos recuerdos de Kerem. Fue una relación muy bonita, dice Ande con una sonrisa. Aprendimos mucho el uno del otro y nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos. Ay, mis amores, Anker. ¿Quién no suspiró con esta pareja? Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más queridas y seguidas por los fans de todo el mundo. Las fotos de Ande y Kerem juntos, sus viajes, sus miradas cómplices, sus mensajes de amor en las redes sociales, todo era seguido con fervor por sus seguidores. La ruptura de Ande y Kerem fue una de las noticias más comentadas de la farándula turca. Los fanáticos de la pareja, que los apodaban Anker, quedaron devastados con la noticia. Ande, sin embargo, prefiere no hablar mucho sobre los motivos de la separación. A veces las cosas no funcionan, dice simplemente. Y es mejor seguir adelante. Y aquí, mis amores, tenemos otra lección de Ande. A veces las relaciones terminan, por más que queramos que duren para siempre. Lo importante es saber aceptar el final, aprender de la experiencia y seguir adelante con la vida. Ande lo entendió y con madurez y elegancia, prefirió mantener los motivos de la ruptura en privado y enfocarse en su propio bienestar. Bravo, Ande. Pero la vida amorosa de Ande no termina ahí. En la entrevista se le pregunta sobre su actual relación con Hakan Sabank, un reconocido empresario turco. Ande esta vez se muestra mucho más reservada y prefiere no dar muchos detalles. Estoy muy feliz, dice simplemente. Estoy en un momento muy bueno de mi vida. Y es que, mis amores, Ande ha aprendido a proteger su vida privada. Después de la vorágine mediática que rodeó su relación con Kerem, ella ha optado por mantener un perfil más bajo en cuanto a su vida sentimental. Y es comprensible, ¿no? Todos tenemos derecho a la intimidad, especialmente las personas públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Más allá de sus relaciones amorosas, la entrevista profundiza en las luchas personales que Ande ha enfrentado a lo largo de su vida. La actriz habla con valentía sobre la pérdida de su madre, Aylin Erzel, quien falleció en 2019 a causa de un cáncer. Fue el momento más difícil de mi vida, confiesa Ande con la voz entrecortada. Mi madre era mi mejor amiga, mi confidente, mi ejemplo a seguir. Su partida dejó un vacío enorme en mi vida. Mis amores, es el momento más conmovedor de la entrevista. Ande se muestra vulnerable, humana, real. Habla del dolor inmenso que sintió al perder a su madre, del vacío que quedó en su vida, de la dificultad de seguir adelante sin su apoyo. Y es que la pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir. Ande, con su valentía y honestidad, nos demuestra que no estamos solos en este dolor y que es importante permitirnos sentir, expresar nuestras emociones y buscar apoyo en nuestros seres queridos. Ande revela que la muerte de su madre la hizo replantearse muchas cosas y que la impulsó a vivir la vida al máximo. Aprendí que la vida es muy corta y que hay que disfrutar cada momento, dice. Ahora valoro mucho más las pequeñas cosas, los momentos compartidos con mis seres queridos, las risas, las conversaciones, los abrazos. Esta es otra lección valiosa que podemos aprender de Ande. La vida es un regalo y hay que aprovecharla al máximo. No debemos dar por sentado los pequeños momentos, los detalles, las risas, los abrazos. Debemos valorar a nuestros seres queridos y pasar tiempo con ellos. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no importan. La actriz también habla de su compromiso con diversas causas sociales.
Ande es embajadora de varias organizaciones benéficas que trabajan en defensa de los derechos de los niños y en la lucha contra el cáncer. Creo que es importante utilizar mi plataforma para dar visibilidad a estas causas, dice Ande. Si puedo ayudar a hacer del mundo un lugar mejor, aunque sea un poquito, me siento realizada. Y es que, mis amores, Ande no solo es una actriz talentosa y hermosa, sino que también es una persona comprometida con su comunidad. Ella utiliza su fama y su influencia para apoyar causas que le importan, para dar voz a quienes no la tienen, para hacer del mundo un lugar mejor. ¡Bravo, Ande! Su compromiso social es admirable y es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Debemos utilizar nuestros talentos y nuestras habilidades para ayudar a los demás, para contribuir a construir una sociedad más justa y solidaria. En la entrevista, Ande también comparte sus sueños y proyectos a futuro. La actriz confiesa que le gustaría incursionar en el cine internacional y que está tomando clases de inglés para perfeccionar su acento. Me encantaría trabajar con directores y actores de otros países, dice Ande. Creo que sería una experiencia muy enriquecedora. Y es que, mis amores, Ande no se conforma con lo que ya ha logrado. Ella siempre está buscando nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer como actriz y como persona. Su ambición y su deseo de superación son admirables. Y no lo dudo ni por un segundo, mis amores, que Ande logrará conquistar Hollywood. Ella tiene el talento, la belleza, el carisma y la determinación para triunfar en la industria del cine internacional. Además de la actuación, Ande también tiene otras pasiones. La actriz es una gran amante del arte y le encanta pintar en su tiempo libre. La pintura me relaja mucho, dice Ande. Me permite expresar mis emociones y desconectar del mundo exterior. También le gusta viajar, leer, bailar y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Y es que, mis amores, Ande es una persona multifacética, con muchos intereses y pasiones. Ella no solo se dedica a la actuación, sino que también disfruta de otras actividades que la enriquecen como persona. La pintura, los viajes, la lectura, el baile, todas estas actividades le permiten desconectar del estrés del trabajo, relajarse y disfrutar de la vida. La entrevista termina con un mensaje de Ande para sus fans. Quiero agradecerles todo el cariño y el apoyo que me brindan, dice la actriz con una sonrisa. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Los quiero mucho. Y es que, mis amores, Ande es muy consciente del apoyo incondicional que recibe de sus fans. Ella sabe que su éxito se debe en gran parte a ellos y por eso siempre se muestra agradecida y cariñosa con sus seguidores. Ande siempre se toma el tiempo para responder a sus mensajes, para interactuar con ellos en las redes sociales, para agradecerles su apoyo. Y este cariño y agradecimiento son recíprocos. Los fans de Ande la adoran y la apoyan en cada uno de sus proyectos. Y así, mis amores, llegamos al final de este análisis exhaustivo de la entrevista más impactante y sin filtro de Ande Ercel. ¿Qué les pareció? ¿Los sorprendió alguna de sus declaraciones? ¿Conocían este lado más íntimo y vulnerable de la actriz? Hemos recorrido su camino desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una estrella internacional. Hemos visto cómo ha superado las críticas y las adversidades, cómo ha lidiado con la pérdida de su madre y cómo ha encontrado el amor en medio del caos. Hemos desmenuzado cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, cada uno de sus silencios. Hemos descubierto a la Ande Ercel más auténtica, la que se esconde detrás de las cámaras y los flashes. Ande Ercel, sin duda, es una mujer inspiradora, un ejemplo de perseverancia, talento y humildad. Una mujer que, a pesar de la fama y el éxito, no ha perdido su esencia y sigue siendo fiel a sí misma. Una mujer que nos enseña que con esfuerzo, dedicación y pasión, podemos alcanzar nuestros sueños. En resumen, la entrevista nos revela a una Ande más humana, más real, más cercana. Una Ande que se abre a su público y comparte sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus sueños. Una Ande que nos demuestra que detrás de la imagen de la estrella, hay una persona de carne y hueso, con sus propias luchas y aspiraciones. Una Ande que nos inspira a ser mejores personas, a perseguir nuestros sueños y a no rendirnos ante las adversidades. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis. Fue un placer sumergirnos juntos en el mundo de Ande Ercel y descubrir todos sus secretos. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan sentido inspirados y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Gracias, mis amores, por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista de Ande Ercel? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Están de acuerdo con sus decisiones? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos con mucho gusto. Me encanta saber qué piensan y leer sus opiniones sobre este tema. No se queden callados.
Quiero saberlo todo. Y ahora sí, antes de despedirme, les recuerdo una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre sus celebridades favoritas. Recuerden darle clic a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los mantendré al tanto de todo el chismecito. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas y exclusivas. Además, síganme en mis redes sociales para estar aún más conectados. Ahí comparto contenido exclusivo, adelantos de los próximos vídeos y mucho más. Los espero por allá. No se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Cuídense mucho. Y recuerden siempre brillar con luz propia como Andercel. Ciao. Y no olviden que ustedes son las estrellas de su propia vida. Brillen con intensidad y no dejen que nadie apague su luz. Los quiero.